Bien, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable como siempre. Vamos a poner en sus manos este tiempo. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de estudiar tu palabra. Háblanos conforme a tu voluntad. Que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón. Que sea tu palabra, Señor, exponiéndose de manera libre, de manera soberana, Señor, sobre nuestro corazón. Ayúdanos a entender todo lo que tú quieres tratar con nosotros para poder ser edificados, ser transformados, Señor, y dar un paso más hacia esa estatura conforme a la plenitud de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar en esta tarde. Y estamos en la serie del fin de los tiempos. ¿Amén? Estamos hablando del fin de los tiempos. Y antes de seguir con los acontecimientos, antes de seguir con los detalles de los acontecimientos que tenemos en la palabra de Dios, quiero que vayamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Permítame darle lectura. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Lucas capítulo 18, ahí en la computadora va a estar proyectado en otra versión, pero si usted no trae Nueva Traducción Viviente, por favor siga mi lectura. Lucas capítulo 18, ¿lo tiene? Dice lo siguiente: cierto día Jesús contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Estamos hablando acerca del fin de los tiempos. ¿Amén? De hecho, si nosotros nos vamos unos versículos atrás, en el 17, a partir del versículo 20, se está hablando de la venida del reino. El Señor Jesús acaba de hablar unas conversaciones atrás, unas charlas atrás, quizá unas horas atrás, acerca del fin de los tiempos, acerca de su venida. Y usted se acordará que hemos estado estudiando también en Lucas capítulo 21 acerca de las señales antes del fin, ¿sí? Lucas 17 tenemos acerca de su venida y del fin del tiempo. En Lucas 21 y en adelante, a partir de aquí se habla del fin del tiempo y de su venida. Y aquí está en medio esta historia. Aquí está este pasaje en medio de todo este contexto del fin de los tiempos. Yo le pregunto, ¿está relacionado con el fin? Estamos hablando de la oración, ¿está de acuerdo? Pero ¿está relacionado con el fin de los tiempos? Y la respuesta sencilla es, sin duda. Si nosotros leemos el versículo 8,
nuestro Señor cierra esta pequeña historia, esta pequeña aplicación, diciendo: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Tiene que ver con el fin de los tiempos. Está hablando de la oración y el Señor está haciendo esta pregunta: ¿hallará fe en la tierra cuando Él venga? Así que vamos a estudiar un poquito esta historia y la razón de por qué está aquí, hermanos. Tenemos en esta historia dos personajes, ¿sí? Tenemos al juez, que nuestro mismo Señor Jesús llama juez injusto, y por la descripción que Él mismo da de su persona dice: no tengo respeto a Dios, no temo a Dios, ni me importa la gente. Si le va bien a esta mujer o no, es algo que a mí no me importa. Y eso que es un juez. Y el Señor le está poniendo este calificativo: es un juez injusto, pecador, malo, hasta más no poder. Tanto que su corazón mismo estaba cerrado ante una viuda. Una viuda representa, hermanos, una persona desamparada, una persona sin un respaldo en su familia, una persona desprotegida. Eso es una viuda, ¿sí? Una viuda era una persona desprotegida. Una viuda era una persona que no tenía quien viera por ella. Y entonces tenemos estos dos personajes: el juez injusto. Y el Señor nos está enseñando algo acerca de la oración, que tenemos que orar, tenemos que pedir a Dios en oración. Así que el primer pensamiento quizás sea que el juez está representando el lugar del Señor, pero no es así. Está muy lejos de ser eso, porque aquí tenemos a un juez injusto. Por el contrario, hermanos, tenemos un contraste entre el carácter de este juez con el carácter de Dios, con la bondad y la justicia de Dios. Es un contraste, no representa a Dios, sin embargo es un contraste total. Y tenemos, hermanos, a la viuda persistente. ¿Por qué insistía la viuda? Sencillamente porque sabía que el juez era el único que podía darle la respuesta, ¿sí? Si ella no supiera que esa persona le podía dar solución, le podía hacer justicia, si ella no supiera que solo él podía hacerlo, no hubiera insistido, ¿están de acuerdo? Pero insistía porque era la única persona que podía hacerle justicia. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿sabemos quién es el único que puede hacer justicia en nuestra vida? ¿Sabemos quién es el único que puede instaurar su justicia en la tierra? Estamos hablando en el contexto del fin, y me impresiona cómo el Señor mismo dice: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia. El contexto preciso, hermanos, es el fin de los tiempos. Se nos habla de que nosotros constantemente clamamos a Dios por justicia. Usted se acuerda que hemos estudiado acerca de la tribulación que va a pasar a la iglesia, ¿verdad? La persecución. Vemos en Apocalipsis a las almas clamando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo harás justicia sobre tu pueblo y sobre los mártires? ¿Hasta cuándo? Y aquí el Señor da la respuesta: el Señor sí les hará justicia. No desmayen, porque el Señor sí hará justicia. Muchas veces nosotros pensamos: ay, es que el mundo cómo está, y yo hablando con una persona hace meses decía: es que no se vale, o sea, todo lo que estamos viviendo, y se supone que los cristianos no deberían de estar sufriendo ese tipo de cosas, se supone que los cristianos no deberían de padecer ese tipo de cosas, y nos olvidamos que hay un juez justo en los cielos, que en el momento preciso Él dará la respuesta. Amén. Él dará la respuesta.
Ahora, tenemos la insistencia de una mujer y la respuesta favorable de un hombre realmente malo. ¿Cuánto más, hermanos, podemos confiar en el carácter de nuestro Dios? El Señor Jesús dijo: si está este hombre que es malo, respondió con justicia al final, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Amén. En medio de la aflicción, en medio de un tiempo de prueba y en medio de la prueba que la iglesia va a enfrentar también, ¿cuánto más, hermanos, nuestro Padre Celestial estará dispuesto a traer justicia a su iglesia, justicia a sus escogidos? La lección, nuestro Señor Jesús mismo nos la da. Dios, que es toda bondad, está dispuesto a escucharnos. E incluso, hermanos, con esta historia yo veo algo. Él nos está empujando a orar. No, lo veo más allá que invitando a orar, porque luego la palabra invitación no me gusta, porque ¿a cuántos los han invitado a las fiestas y no van? ¿Verdad? Una invitación es algo así como que es como decirle a la gente: te invito a recibir a Cristo en tu corazón. Mejor es decirle: más vale que recibas a Cristo y obedezcas al Señor, ¿verdad? Porque ese te invito es como que, bueno, pues tengo opción de aceptar la invitación o no. Por eso no me gusta decir que el Señor nos invita a orar. El Señor nos está empujando a orar con esta historia, hermanos, porque nos dice: miren, este juez injusto trajo justicia, así que a través de la insistencia de esta viuda fue escuchada. ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor? El Señor nos está diciendo: insistan, quiero escucharlos, quiero oírlos, quiero escuchar sus oraciones cada noche, quiero escuchar sus oraciones cada mañana. A veces nosotros pensamos: ay, ya para qué le digo si el Señor sabe, o para qué voy a estar ahí orando y orando y orando siempre por lo mismo. Está bien, hermanos, debe de haber un espíritu de fe. Necesitamos confiar que cuando nosotros depositamos nuestras necesidades, el Señor las ha tomado. Pero aún así el Señor desea escucharnos, ¿sí? El Señor desea escucharnos cada día. De lo contrario no nos hubiera contado esta historia, ¿verdad? El juez injusto dice que esta viuda era, ¿cómo decimos? Persistente, molona, ¿sí o no? Insistía mucho. Y el Señor nos está diciendo: aprendan, hagan lo mismo. Es maravilloso, hermanos, porque el Señor nos dice: no me molestan tus oraciones, disfruto tus oraciones, me gusta escucharte, me gusta tu insistencia, me gusta que dobles tus rodillas siempre. El Señor nos está empujando a orar, hermanos. Y la lección desde el versículo 1 la tenemos. Desde el versículo 1, de hecho la introducción de esta historia es la lección. Les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y no desmayar, no darse por vencidos. Esa es la lección práctica, hermanos. La necesidad de orar y de no darnos por vencidos. Así de fácil, así de sencillo, pero en la práctica así de difícil, ¿verdad? Así de difícil. Ahora, hablemos de la relación con el fin de los tiempos, hermanos. Estamos estudiando la venida del Señor, estamos estudiando las señales antes de su venida. Y dice el versículo 8: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? El Señor Jesús está enseñando, está empujando a sus hijos a orar y nos dice: y cuando el Hijo del Hombre regrese, cuando yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Hermanos,
¿Qué significa esta pregunta? ¿Cuántas personas encontraré en la tierra? Es una pregunta, hermanos, que nos está dando a entender que realmente la fe será escasa cuando el Señor regrese. ¿Sí lo vemos? Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿habrá alguien que crea? ¿Habrá alguien con fe? El Señor nos está diciendo, hermanos, que la fe genuina, cuando Él regrese, va a ser escasa. ¿Lo vemos? Va a ser escasa. Lo hemos estudiado, lo hemos mencionado. Estudiamos ese pasaje de Mateo 24, que por haberse aumentado la maldad, ¿qué? El amor de muchos se enfriará. Se traicionarán unos a otros y entonces muchos se apartarán ¿de qué? De la verdad. ¿Sí se acuerda, verdad? Usted se acordará de esa enseñanza, Mateo capítulo 7. Entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. Pero angosto y difícil el camino que lleva a la vida y solo unos pocos lo hay. Hermanos, por toda la Escritura vemos que solo un remanente será salvo, que solo un grupo pequeño de personas de los 7,000 millones aproximadamente de habitantes que hay en la tierra, solamente un puñado de personas será salvo en ese momento. El mismo Señor lo sabe. El mismo Señor lo sabe. Por eso está haciendo esta pregunta, hermanos. ¿Y sabe por qué no habrá fe en la tierra? ¿Sabe por qué el amor de muchos se habrá enfriado? ¿Sabe por qué muchos se habrán apartado de la verdad? Porque la iglesia habrá dejado de orar. ¿Usted cree que es casualidad que esta historia esté aquí en medio? Y no podemos seguir con los acontecimientos sin hacer caso de lo que el Señor quiere que esté ahí en medio de ese contexto del fin de los tiempos. ¿Por qué no habrá fe en la tierra? Porque la iglesia habrá dejado de orar. Porque los que se decían ser cristianos dejaron de orar. Y entonces, solo el que persevere hasta el fin será salvo. Solo aquel que persistió en oración, hermano, será salvo. Quiero que consideremos esto muy seriamente. No importa, hermanos, y con esto quiero terminar de alguna manera. Hoy es una pequeña consideración, una pequeña reflexión, pero que no podíamos dejar de lado porque al Señor le plació dejarla aquí en medio. Amén. No importa, hermanos, cuánto sepamos acerca del fin. Si no oramos, creeremos en la mentira. Por eso, hermanos, no tiene sentido seguir con el resto de los acontecimientos si nuestra vida no es una vida de oración, una vida de devoción a Dios. No tiene sentido. ¿Sí me captan la idea? No tiene sentido. ¿De qué nos serviría comprender completamente todos los acontecimientos finales si no hay una vida de comunión espiritual, una vida de firmeza, una vida de comunión constante con el Señor en oración, en lectura de su palabra? ¿De qué nos sirve conocer y conocer y conocer? Si no oramos, hermanos, si no estamos en comunión con el Señor, así sepamos la verdad bíblica, vamos a ser engañados. Esta historia la contó el Señor con el objetivo de que entendiéramos la importancia de orar y no desmayar. Y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hermanos, la oración es clave para nuestras vidas. Si no oramos, hermanos, no vamos a poder entender
los acontecimientos. No vamos a poder entender los propósitos de Dios. Hace un rato platicaban con mi hermana y los muchachos que por las redes sociales ahí anda haciéndose el terrorismo bíblico ahora con este eclipse, que yo ni sabía, pero me contaron que como fue hace 33 años el otro eclipse total, y los 33 años fue la edad del Señor Jesucristo, y viene un eclipse, y luego si le sumamos que tembló en Nueva York, algo muy inusual, no, pues el Señor ya viene. Y andan por ahí los hermanos escandalizados de que el Señor viene, porque la edad del Señor Jesucristo, hace 33 años hubo otro eclipse. Hermanos, si no oramos, si no discernimos la palabra de Dios, si no la entendemos, si no la estudiamos en comunión con el Señor, vamos a caer en todas estas alarmas falsas. ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios porque nos ha permitido estudiar esto y creo que ahora tenemos otra perspectiva, ¿sí o no? Hace 33 años sabían que hoy iba a haber un eclipse y hoy saben cuándo viene el siguiente. ¿Por qué? Porque es parte del movimiento de rotación, traslación y la coincidencia, la superposición que hay, que coincide. ¿Podemos hacer escándalo y decir el Señor viene? Ya lo estudiamos. Dijimos que habrá señales, sí, pero una señal, señales que aumentarán, como los dolores de parto, señales que dejarán perplejo al hombre, porque no vamos a entender las cosas que suceden en nuestro alrededor, en la tierra. Pero no podemos caer, ¿verdad, hermanos?, en esa paranoia. Así que si usted no quiere ir a trabajar porque el Señor viene mañana, no vayas a trabajar. Se le va a hacer nochecita. El día y la hora nadie lo sabe. Pero no caigamos, hermanos, en esto. Necesitamos, dice el pastor Chuy Olivares, seamos gente normal. Seamos gente normal. Porque luego ahí tienen a los cristianos todos fanáticos y espantados. No, hermanos, seamos gente normal. Entendamos la Biblia, oremos al Señor y que Él traiga esa convicción, esa paz a nuestro corazón, esa sabiduría para entender su palabra. Amén. Amén. Seamos gente normal, dice el pastor. No importa, hermanos, cuánto sirvamos al Señor, si no oramos, también vamos a ser engañados. Es que yo sirvo a la iglesia, estoy bien activo, yo cada 8 días y 2 veces a la semana armo y desarmo y toco y hago y sirvo pero no lee la Biblia, hermano. ¿Usted cree que puede ser engañado? Sí, puede ser engañado. Servir, trabajar para el Señor, pero con un corazón descuidado en tu comunión con el Señor, hermano, no es garantía. Vas a ser engañado de la misma manera. No importa si tienes un cargo en la iglesia, no importa si eres el pastor, si no oras, vas a caer en el engaño. Si no oras, tú que eres un líder, tú que eres un pastor, tú que eres alguien que está al frente, si no oras, vas a ser engañado. En aquella hora de prueba, vas a ser engañado. ¿Se acuerdan de ese pasaje que estudiamos? Por eso el Señor nos entrega a un poder engañoso, para que crean a la mentira. ¿Sabe quiénes van a creer a la mentira? Los que no conocen la verdad, los que no doblan sus rodillas y no están en comunión con el Señor. Amén. No importa cuántos años tengas en el Evangelio, pueden ser 5, 10, 15, 60 años, si no oras, puedes ser engañado. Puedes ser engañado, hermano. Y ahora vamos a poner más extremos. No importa cuánto leas la Biblia, si no oras al Señor, esto puede convertirse solamente en conocimiento. Y te lo voy a probar. ¿Cuántos conocen lo que está mal? ¿Cuántos conocen
lo que es pecado y lo que está mal. ¿Lo conoces por qué? Porque aquí dice. ¿Y lo sigues haciendo? Sí. ¿Lo sabes? ¿Lo conoces? ¿Y lo sigues practicando? El pastor te dijo, no puedes vivir en unión libre, tienes que vivir en sagrado matrimonio. Lo sabes, pero igual lo ignoras y practicas el pecado. O sea que sabes la Biblia, pero aún así vives en pecado. ¿Sí o no? Podemos conocer el fin de los tiempos, pero si no estamos en comunión con Dios, si no oramos, si no estamos en perfecta comunión con el Espíritu Santo, igual vamos a ser engañados. Por eso el Señor Jesús está poniendo esta enseñanza aquí, la necesidad de orar y de no desmayar, porque cuando el Hijo del Hombre regrese, la fe será escasa sobre la tierra. ¿Por qué? Porque los que decían ser cristianos, hermano, dejaron de orar. Dejamos de orar. Y hermanos, el dejar de orar afecta en todas las áreas de nuestra vida. ¿Lo creen? Constantemente, hermanos, bueno, le doy gracias a Dios porque últimamente ya no he recibido esas llamadas, y es que de quien recibía esas llamadas ya se fueron, porque pastores que no entiendo la palabra de Dios, pastores que siento que no crezco, siento que no maduro, siento que no avanzo, siento que, y siempre están en constante aflicción, en constantes problemas, hermano. Y la pregunta obligada, ¿cuánto ora? ¿Cuánto lee? No, pastores que yo leo pero no entiendo. ¿Cuánto ora? No, pastores que si usted supiera, es que no tengo tiempo, es que miren, en la mañana yo tengo que salir a las 5 de la mañana y cuando regreso a los quehaceres de la casa y no me da tiempo. Hermanos, el no orar afecta a todas las áreas de nuestra vida. Y en Reina Valera, en la versión Reina Valera, quiero que leamos los siguientes versículos, muy puntuales, por cierto, y con esto terminamos. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Más se va a tardar en buscarlo que lo va a leer. ¿Ya vio? ¿Qué dice? Orar sin cesar. Orar sin cesar. No dice, si su agenda se los permite, oren. Si tienen tiempo, oren. Si les sobra tiempo, oren. ¿Verdad que no dice eso? Dice orar sin cesar. Y hermano, no nos está diciendo aquí que tengamos que doblar las rodillas 24 horas. Pues ¿de qué vamos a comer entonces? Si no puedo trabajar por estar orando. No se refiere a eso, se refiere a un espíritu constante de oración, una dependencia total del Señor en cada circunstancia. Podemos orar a lo largo de todo el día, hermanos, aún en nuestros quehaceres, aún en nuestras obligaciones, aún en nuestro caminar. Podemos estar en comunión con el Señor, ¿sí o no? Y antes de salir y al regresar a casa tener un tiempo especial sin distracciones y doblar nuestras rodillas. Pero el mandamiento es que tengamos un espíritu de oración constante. ¿A poco usted no ha orado cuando enfrenta una dificultad en el trabajo? ¿Ha sido una oración relámpago? Señor, dame sabiduría, por favor. ¿Lo ha hecho? A eso se refiere, orar sin cesar. No importa dónde estemos, el Señor está dispuesto, como esa historia. Él nos dice, quiero escucharte. Quiero escucharte. Vas a enfrentar un proyecto en el trabajo, vas a enfrentar un proyecto en la escuela. El Señor quiere escucharte decir, Señor, dame sabiduría. Vas a pasar a exponer, Señor, por favor, úsame, dame sabiduría.
El Señor quiere escucharte. El Señor quiere atender a tu oración, orar sin cesar. Amén. Orar sin cesar. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Dice lo siguiente, hermanos. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así de sencillo. Siempre constantes en la oración. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Jesús ora en el Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Qué estaban haciendo? Y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velen y oren para no entrar en tentación. Hermanos, cuando el mundo se ha engañado, cuando la mentira reine sobre todo el mundo y muchos vayan en pos de la mentira, si nosotros no velamos y oramos. Velar significa estar alerta, tener un espíritu alerta. Y si usted quiere velar en oración, hágalo también. Si usted quiere orar en la madrugada, hágalo también. Son hermosas horas porque todo está en paz, no tiene que atender a nada ni a nadie. Hágalo. Pero velar significa estar alerta. Dice: estén alerta y oren para que no entren en tentación. Hermanos, es un fuerte llamado a una vida de oración. Yo le doy gracias a Dios porque nos está enseñando verdades increíbles acerca de su palabra respecto al fin de los tiempos. Estamos desaprendiendo muchas cosas que quizá antes creíamos, pero que ahora vemos que la palabra nos ha advertido que vamos a enfrentar. Y vendrá, hermanos, la mentira y todos se irán en pos de ella. E incluso los cristianos, por montones, se irán tras la mentira. ¿Por qué? Porque dejamos de orar. ¿Se da cuenta? No importa si aquí aprendimos la verdad, si usted no tiene comunión con Dios, se va a ir en pos de la mentira. No importa cuánto sepa, cuánto lea, cuánto conozca, si no está en comunión con el Señor en constante oración y en la iglesia, con la iglesia de Cristo, se va a ir tras la mentira. Si no, hermanos, ¿por qué el Señor habría puesto esta enseñanza aquí? Lea el versículo, capítulo 17 de Lucas. Habla de la venida del Hijo del Hombre. Habla de la venida. Y hablando de la venida, entonces, al Señor le place dejarnos esta joya de enseñanza. Tenemos que orar. Yo quería que consideráramos esto, hermanos, porque podemos seguir viendo los acontecimientos y estudiando, pero si nuestra vida
vida de oración, ¿de qué nos sirve? De nada. Igual vamos a ser engañados. Perdón, pero así de tajante es esto. Igual vamos a ser engañados. Igual vamos a creer en la mentira. ¿Por qué? Porque no estaremos en comunión con Dios. Y que seamos nosotros esos pocos que realmente hallaron el camino que lleva a la vida. Que seamos esos pocos que entraron por la puerta angosta. Amén. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. ¿Cuántos podemos doblar nuestras rodillas cada día y decirle: sí, Señor, aquí estoy yo? Sí, Señor, aquí estoy yo, firme y constante en oración, porque amo y espero tu venida. Ese es el contexto, hermanos, de esta enseñanza. Claro, podemos aplicar en nuestra vida diaria, en nuestras necesidades, podamos orar y no desmayar. Ya vimos que el Señor quiere escucharnos y no le molesta nuestra insistencia. Oremos por nuestras necesidades, oremos por nuestros hermanos, oremos por nuestra familia, oremos por la salvación de cada uno de los que nos rodea. Oremos. Amén. Pero el contexto principal es: oremos para que cuando el Señor regrese realmente estemos firmes. Amén. Póngase de pie, hermano. Tengamos una palabra de oración al Señor. Padre, te damos gracias porque a ti, Señor, no se te va ninguna para nuestro corazón, para nuestra vida. Porque podemos ser, Señor, emocionados al estudiar el fin de los tiempos. Puede al rato nuestro corazón llenarse de gozo cuando estudiemos acerca, Señor, de tu venida, de la nueva Jerusalén. Podemos ser emocionados en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Pero tú aquí nos estás diciendo: alto. Si no ora, de nada les sirve entender eso, porque igual van a ser engañados. Señor, ayúdanos a tomar esta palabra tuya con la seriedad, Señor, que requiere. Necesitamos orar. Como iglesia, Señor, en esta tarde te pedimos perdón por la escasa oración, Señor, que quizá muchos de nosotros tenemos. Padre, perdona, Señor, a todo aquel que ha descuidado esa vida de comunión, esa vida de oración. Porque aún el conocimiento, Señor, sin comunión, envanece. Pero, Señor, orando en el Espíritu, Señor, es decir, en la comunión íntima de tu Espíritu Santo, hablando contigo cada día, seremos edificados, fortalecidos. Y entonces el conocimiento de tu palabra, Señor, realmente no quedará en conocimiento, sino se convertirá en sabiduría, porque lo aplicaremos correctamente. Será sabiduría para nuestro corazón, será sabiduría para nuestra vida, porque entonces podremos aplicarla de la mano tuya, Señor. Fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en la oración. En esta tarde, Padre, con humildad y de manera muy solemne, Señor, y seria, yo quiero pedirte que inquietes el corazón de cada uno de mis hermanos que han descuidado su vida de oración, que la hemos cambiado, Señor,
por el afán, por la ansiedad, por la preocupación, por los quehaceres, por las responsabilidades. Hay tiempo para todo, dice tu palabra. Pero que inquiete, Señor, el corazón de cada uno a que nuestra prioridad sea buscarte a ti, sea buscar tu rostro, Señor, sea buscar tu rostro cada día en oración y a través de la lectura de tu palabra. Pongo en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos, desde el más pequeño, que nuestros pequeños, Señor, aprendan a orar también junto con nosotros, nuestros jóvenes y nuestros ancianos, que todos, Señor, tengamos una vida de oración. Te ruego, inquieta nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Si hemos permitido, Señor, que el mundo nos absorba con responsabilidades y con tareas, Padre, no somos esclavos del mundo, somos esclavos de Cristo. Así que ayúdanos, Señor, a poner en orden nuestras prioridades, a poner en orden nuestras prioridades y hacer lo que es importante: buscar tu rostro, buscar tu presencia, porque sonará la trompeta, dice tu palabra, porque es una realidad que tú vendrás, y queremos ser, Señor, de ese remanente en el cual tú hayas fe. Aquí está, Señor, tu iglesia buena tierra. Por favor, toca los corazones. Queremos orar a ti, Señor. Queremos orar a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De la misma manera, Señor, te damos gracias por esta actividad. Gracias, Padre, por la oportunidad de congregarnos. Te pido por mis hermanos, Señor, que no han podido hacerlo. Llénales, Señor, de tu presencia. Llénales, Señor, también con tu palabra. Te pido por aquellos hermanos, Señor, que nos han dejado como iglesia. Si están bien, Señor, sigue fortaleciéndolos en fe. Pero si están alejados de ti, Señor, ten misericordia de ellos y atráelos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También te pedimos, Señor, por esta ofrenda misionera que hemos de enviar a Senegal, Señor, con nuestro hermano Isaac. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que han sido dispuestos, Señor, a ofrendar. Multiplica, Señor, en sus manos el fruto de su trabajo, para que sigan bendiciendo, Señor, a otros, para que sigan, Señor, trabajando para tu obra. Esta es la única razón por la que vale la pena que tú multipliques, Señor, sus esfuerzos, porque por lo demás sabemos que tú suples nuestras necesidades. Gracias, Señor. Estamos en tus benditas manos en esta semana y nos gozamos de que estemos en la verdad. Nos gozamos de caminar en la verdad, Señor. A ti sea toda la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pero nosotros no somos de los que se apartan hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Hebreos 10:39.